Durante mucho tiempo, los humanos hemos coexistido con los animales y gracias a ello, hemos desarrollado un profundo lazo con ellos. Sin embargo, esto no quita que su naturaleza salvaje sea capaz de infundir un auténtico terror. A veces, sus instintos se manifiestan con una brutalidad tan severa que puede llegar a parecer pura maldad. Una crueldad que se refleja tanto de ellos hacia nosotros, como también de nosotros hacia ellos. Así que prepárate, porque estás a punto de ver los casos más perturbadores y extraños ocurridos con animales. En diferentes partes del mundo, algunas marcas de supermercados internacionales como Tesco en el Reino Unido o Walmart en Estados Unidos han sido foco de polémicas y críticas debido a diferentes casos de irresponsabilidad sanitaria. Y es que ya son muchos los casos en donde clientes han denunciado la aparición de animales en sus productos, usualmente anfibios en ensaladas o vegetales. Un caso muy polémico fue el de un cliente que compró una bolsa de ensalada procesada y para su sorpresa había una rana dentro de ella aún con vida. Poco después se confirmó que la especie de esta rana es especialmente peligrosa debido a su veneno y químicos de su piel, lo que hubiera hecho que esto terminara en una muerte perturbadora. El 10 de septiembre de 1945, un granjero llamado Lloyd Olsen se encontraba decapitando aves en su finca para vender la carne en el mercado. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de un gallo joven de raza Wyandotte, de apenas 5 meses. Al asestar el hachazo, el hombre quedó atónito. Aunque el corte le desprendió la mayor parte del cráneo, el animal no falleció. Simplemente se puso en pie y continuó con su rutina habitual. En lugar de rematarlo, el granjero decidió cuidarlo empleando un gotero para suministrarle alimento directamente en el esófago. La noticia no tardó en extenderse hasta alcanzar los oídos del promotor de espectáculos Hope Wade, quien transformó al ave en una atracción turística. Miles de personas pagaban 25 centavos por presenciar el fenómeno, lo que generaba unos $4,500 mensuales, cifra equivalente a cerca de $50,000 en la actualidad. Su desenlace aconteció en 1847, tras 18 meses de supervivencia. Durante un viaje de regreso, el gallo comenzó a asfixiarse a mitad de la noche con su propia mucosidad, lo que provocó su deceso. Sin lugar a dudas, un suceso tan fascinante como perturbador. A mediados del siglo XX en China, ocurrió uno de los episodios de salud pública más escandalosos y extraños. Se trató de una mega infestación masiva de chinches que afectó a gran parte del país, por lo que el gobierno chino decidió declararla un objetivo prioritario dentro de sus campañas de sanidad. Millones de habitantes comenzaron a protegerse limpiando viviendas, sanitizando espacios públicos, hirviendo ropa de cama e incluso sellando las grietas de los muebles de madera. Por su parte, las autoridades aplicaron insecticidas sumamente potentes para la época, como el DDT, en dormitorios colectivos y zonas urbanas, lo que en un principio logró reducir la presencia del parásito a menos del 1%. Todo parecía haber quedado en un simple susto. Sin embargo, poco después, centenares de personas comenzaron a perder la vida de manera repentina. Al investigar la causa principal de estos fallecimientos, se descubrió que se debían al envenenamiento provocado por los pesticidas vertidos en los hogares. El 16 de febrero del año 2009, una pareja llamada Sandra y Jerome Herold se encontraban en su casa junto a su mascota Travis, un chimpancé de 14 años a quien habían acogido desde que tenía 3 días de nacido y habían criado como si fuera un hijo. Tanto así que adoptó costumbres humanas como vestirse por sí mismo, cenar en la mesa, usar el inodoro, abrir puertas e incluso prender el carro. Ese día el ambiente era tranquilo como de costumbre, hasta que empezaron a notar que el animal estaba más agitado de lo común, por lo que le dieron un té con Xanax para calmarlo. Minutos después, Charla Nash, una amiga de la familia, llegó a la casa para ayudar a Sandra a meter a Travis en la vivienda. Pero cuando se disponían a hacerlo, Travis sin previo aviso saltó violentamente sobre Charla, derribándola al suelo, mordiéndola y desmembrándola sin piedad alguna. Sandra al ver esto se dirigió rápidamente a la cocina, agarró un cuchillo y apuñaló al animal en su espalda, pero debido a la adrenalina,
el animal ni siquiera sintió los golpes y siguió con su ataque. Ya como última opción, Sandra corrió hacia su carro y llamó al 911. En la llamada se escuchaban gritos desgarradores de fondo, a Sandra gritándole a la operadora que Travis estaba comiéndose a su amiga y pidiendo que apenas llegara le dispararan lo más rápido posible. Police! Send the police! What's the problem there? The chip killed my friend! What's the problem with your friend? Oh! Please! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! With a gun! With a gun! Hurry Who up! has a gun? Después de que la policía llegó, Travis salió corriendo a la patrulla intentando abrir la puerta del copiloto, pero no pudo debido a que estaba cerrada. Luego intentó acorralar al policía Frank Chiafari, quien no tuvo más opción que sacar su arma de dotación y darle múltiples disparos. Travis, herido, huyó adentro de su casa intentando entrar a su jaula, donde finalmente cayó al suelo sin vida. Charla Nash afortunadamente sobrevivió, pero no sin sufrir heridas catastróficas como la fractura de la mayoría de huesos faciales y el desgarramiento de ojos, labios, nariz y manos. Sin duda, una advertencia de lo peligroso que puede ser intentar adoptar animales salvajes. Entre los años 1900 y 1907, en las regiones del Himalaya en Nepal y Kumaon en la India, empezó una ola de terror entre los habitantes debido a la aparición de numerosos pueblerinos asesinados de manera violenta por lo que parecía ser un animal salvaje. Poco después, hubo varios avistamientos de una tigresa de Bengala que merodeaba por las aldeas cazando a los pobladores para alimentarse. Durante mucho tiempo, los habitantes organizaron patrullas en la selva para intentar eliminarla, pero no lo lograban porque el animal siempre atacaba por sorpresa. Fue tanta la desesperación que el propio gobierno desplegó al ejército real de Nepal, y aunque los soldados no lograron matarla, sí la obligaron a huir y a cruzar el río Sarda para entrar a la India, no sin antes haber dejado más de 200 muertos a su paso. Una vez allí, la tigresa continuó con la caza de personas. El pánico en la zona era tanto que los locales llegaron a creer que se trataba de un demonio buscando venganza. Debido a esto, el gobierno británico en la India contrató a Jim Corbett, un famoso cazador dedicado a rastrear animales devoradores de hombres. Su estrategia consistió en organizar un grupo masivo de más de 300 aldeanos para hacer ruido y empujar a la tigresa hacia un desfiladero donde él la estaba esperando. Apenas la vio, le disparó 2 veces con su rifle y luego le dio un tiro final con un arma más ligera, poniéndole fin a su reinado de sangre. Lo más impresionante de esta historia es que los datos oficiales confirman que entre ambos países hubo más de 400 muertes humanas confirmadas, sin contar a las víctimas que nunca fueron encontradas. En la ciudad de Dumbarton, Escocia, ocurre uno de los fenómenos relacionados con animales más extraños que se han visto. En esta ciudad se ubica un puente de estilo gótico de 15 metros de altura, el cual es por lo menos imponente. Construido en 1895 en la época victoriana, este puente se ha convertido en el foco de las teorías conspirativas más oscuras e inexplicables. Desde la década de 1950, se estima que al menos 600 perros han saltado desde la estructura sin ninguna razón aparente, y al menos 50 de ellos murieron al instante o poco después debido a la gravedad de las heridas. La ciencia aún debate qué es lo que los motiva a saltar. La única coincidencia es que los perros que tienen mejor olfato suelen ser más propensos a realizar el salto, y también que estos ocurren casi siempre entre los 2 últimos parapetos del puente en días soleados y despejados. Es tanta la cantidad de incidentes que el gobierno ha puesto letreros avisando del peligro y recomendando a los dueños tener a sus perros con correa en todo momento para evitar tragedias. Las teorías locales hablan desde entidades fantasmales hasta supuestas frecuencias de sonido que solo pueden detectar los caninos. Sin embargo, la explicación más aceptada habla del fuerte olor de los bisones que habitan abajo, lo cual activaría el instinto de caza de los perros, haciéndolos saltar el muro sin medir el peligro del precipicio. Entre los años 1764 y 1767, en la antigua y aislada provincia de Gévaudan, Francia, una criatura desconocida comenzó a sembrar un terror absoluto en la región. A plena luz del sol, esta bestia no dudaba en acechar y atacar violentamente a sus víctimas, dirigiéndose directamente a la cabeza y al cuello, sin importar si se encontraban en grandes grupos.
Los aterrados testigos y sobrevivientes la describían como un animal del tamaño de un caballo, con un pelaje rojizo y una sombría raya negra a lo largo del lomo, mandíbulas gigantescas armadas con dientes afilados, garras enormes y una cola larga con un mechón de pelo al final. El pánico se volvió tan denso que el propio rey Luis XV ordenó una cacería masiva, enviando a sus mejores cazadores y soldados a peinar las montañas. Sin embargo, como si se tratara de un espectro, la criatura logró esquivar cada trampa y sobrevivir a múltiples disparos. Finalmente, en el año 1767, un cazador llamado Jean Chastel logró abatir a una criatura gigantesca durante una batida en el monte Mouchet. Según los oscuros relatos de la época, el cazador utilizó una bala bendecida. Al abrir el estómago de la bestia, hallaron restos humanos en su interior, confirmando que la pesadilla había terminado. Aunque existen múltiples versiones sobre su origen, la teoría más aceptada por historiadores y zoólogos apunta a que se trataba de un perro gigante entrenado para matar, perteneciente a un asesino en serie de la zona, el cual vestía al animal con una armadura de cuero para protegerlo de las armas y darle un aspecto aún más monstruoso. En Kenia, precisamente en el río Tsavo, en el año 1898, el Imperio Británico estaba enfocado en la construcción de un puente de ferrocarril para conectar Uganda con el Océano Índico y así agilizar el comercio. En ese campamento trabajaban miles de obreros traídos de la India, pero lo que no sabían era que iban a ser parte de la merienda diaria de dos aterradores leones. Estos leones machos tenían una singular característica: la ausencia de melena. Les gustaba merodear de noche por el lugar para saltar la cerca de casi 3 metros, infiltrarse en los campamentos de los obreros, arrastrarlos a la oscura selva y devorarlos mientras los demás escuchaban los huesos rompiéndose y los gritos de las víctimas. Se calcula que asesinaron entre 35 y 135 trabajadores en solo 9 meses. Al ver esto, el gobierno británico le encomendó al jefe del proyecto, el coronel John Henry Patterson, eliminar a las bestias. Finalmente, después de meses de cacería, en diciembre Patterson logró abatir al primer león tras dispararle varias veces y 3 semanas después abatió al segundo proporcionándole 5 disparos de rifle pesado. Una vez abatidas ambas bestias, los obreros volvieron a trabajar, pero no sin el miedo de ser atacados de nuevo. Años después, los cuerpos disecados de los leones fueron vendidos al Museo Field de Historia Natural en Chicago, donde los analizaron y descubrieron que el león alfa tenía un problema dental severo en su dentadura que le impedía la caza de animales fuertes y de piel dura. Por lo tanto, al descubrir que los humanos eran mucho más débiles, decidió enfocarse en ellos. En los años 50, cuando el estudio de la genética estaba avanzando rápidamente, el genetista brasileño Esteban Kerr decidió realizar un experimento que terminaría de forma fatal. El científico cruzó 2 tipos de insectos, abejas reinas africanas y abejas europeas, con el fin de crear una especie de superabeja productora de miel y resistente a las altas temperaturas. Todo iba con normalidad, hasta que en 1957, por un descuido en el laboratorio, 26 enjambres de abejas africanas escaparon hacia la selva brasileña, donde se reprodujeron rápidamente con las abejas locales creando la abeja africanizada. Esta nueva especie resultó ser extremadamente agresiva, territorial y colonizadora, lo que provocó que invadiera rápidamente el continente americano. En resultado, han acabado con la vida de muchísimos animales domésticos y de más de 1000 personas, las cuales eran perseguidas por más de 1 kilómetro antes de recibir picaduras masivas hasta asesinar sin piedad a su víctima, lo que la terminó convirtiendo en una especie invasora sumamente peligrosa para los seres humanos, especialmente los habitantes de estas zonas, pero también desequilibradora para la naturaleza en general. Un ejemplo más de por qué el humano no debería experimentar de forma tan deliberada con animales salvajes cuando no se tiene el conocimiento y experiencia. El Universo 25 fue uno de los experimentos sobre conducta más interesantes y perturbadores de la historia. Fue realizado entre los años 1968 y 1973 por el etólogo John B. Calhoun. Consistía en construir el paraíso para los ratones, con todas las condiciones para que llevaran una vida plena, sana y alegre. Para esto se creó un hábitat perfecto de 2,7 metros cuadrados con una capacidad de hasta 3.840 individuos. Tenía comida y agua ilimitadas, ausencia total de depredadores, temperatura controlada,
materiales de nido abundantes y control veterinario para prevenir enfermedades. El experimento duró casi 4 años y atravesó varias fases. La primera fase fue del día 0 al 104. Durante este tiempo, los ratones exploraron, socializaron y marcaron territorio de manera natural. Luego llegó la fase 2, donde se empezaron a reproducir al punto de duplicar su población cada 55 días, alcanzando rápidamente los 620 ejemplares. Sin embargo, a pesar de tener espacio de sobra, los ratones ya empezaban a amontonarse en ciertas zonas para comer y socializar. Poco después, la fase 3 empezó a mostrar cambios oscuros. El crecimiento de la población se detuvo abruptamente. A pesar de que el espacio podía soportar a casi 4.000 ratones, al alcanzar los 2.200 ejemplares, la estructura social colapsó por completo. Los machos jóvenes no encontraban un territorio que defender ni un rol en la colonia, por lo que se volvieron extremadamente violentos. Formaban grupos para atacar a otros ratones sin razón aparente, provocando mordeduras, canibalismo y mutilaciones. Las hembras, por su parte, se volvieron agresivas y comenzaron a atacar a sus propias crías. Tras esto llegó la fase D, donde surgió una nueva generación de ratones que no sabía cortejar, luchar ni reproducirse. Simplemente se la pasaban comiendo, bebiendo y limpiándose el pelaje, adquiriendo el apodo de los hermosos. Finalmente, la tasa de natalidad cayó a 0. La última concepción ocurrió alrededor del día 920. A pesar de que seguía habiendo agua y comida de sobra, la población envejeció y se extinguió por completo. Calhoun acuñó el término drenaje conductual para referirse a este colapso social, señalando a la superpoblación y a la falta de propósito como los causantes, concluyendo que antes de una muerte física, ocurre primero una muerte espiritual. En el noroeste de la India, más específicamente en el estado de Assam, entre los años 2004 y 2006, se empezó a hablar de un elefante asesino que causó estragos en la región, destruyendo docenas de viviendas y siendo responsable de al menos 27 muertes humanas. Lo verdaderamente inquietante de este animal era su singular astucia. Diseñaba tácticas calculadas para perpetrar sus ataques. El peor incidente ocurrió en el año 2006, cuando en una sola incursión destruyó 8 casas y acabó con la vida de 4 personas. Ante esta situación, los ciudadanos cayeron en un pánico constante, temiendo ser atacados mientras dormían y quedar sin posibilidad de reaccionar. Frente a la crisis, el gobierno de Assam tomó la extrema decisión de declararlo una amenaza imposible de reubicar. Así, en diciembre de 2006, un cazador abatió a un elefante cerca de una plantación de té en Sonitpur. Sin embargo, nunca se llegó a corroborar si realmente se trataba del espécimen correcto, ya que fue ultimado muy lejos de su zona habitual de deambulación. Entre las principales razones detrás de este trágico comportamiento se encontraban la pérdida de su hábitat natural debido a la tala masiva e ilegal, la atracción hacia los cultivos agrícolas y el consumo de alcohol casero elaborado por los campesinos, sustancia que alteraba al animal e incitaba sus reacciones más agresivas. La lluvia de peces es un fenómeno ampliamente documentado, en gran medida por lo recurrente que ha sido desde el siglo XIX en la pequeña comunidad de Yoro, Honduras. Este evento ocurre entre los meses de mayo y julio, período en el que la región experimenta tormentas eléctricas de extrema intensidad, acompañadas de fuertes vientos y lluvias torrenciales. Tras una tormenta que suele durar entre 2 y 3 horas, el cielo se despeja y los habitantes salen para continuar con sus rutinas, encontrándose con una escena impactante: cientos o incluso miles de peces vivos serpenteando en medio de las calles. La explicación científica más aceptada apunta a las trombas marinas, también conocidas como mangueras de agua. Esta hipótesis sugiere que potentes tornados sobre cuerpos de agua succionan a los peces de ríos u océanos cercanos, elevándolos hacia las nubes de tormenta y transportándolos en la atmósfera hasta depositarlos sobre la ciudad de Yoro. Sin embargo, lo que la ciencia aún no logra explicar del todo es su singular exclusividad. ¿Por qué este fenómeno ocurre de forma tan constante y localizada en Yoro, cuando en otras partes del mundo, como en Florida, existen mares, ríos y fuertes tormentas donde los peces también podrían ser absorbidos de la misma manera? Sin duda, un misterio fascinante de la naturaleza.
Las orcas son animales ampliamente conocidos por su físico bello e imponente, pero también por su fuerza, agilidad y agresividad al momento de cazar. Se sabe que muchas veces, cuando están cazando, tienen comportamientos que incluso rozan una aparente maldad, como el hecho de jugar con sus víctimas, usualmente delfines. Sin embargo, a lo largo de la historia no solo han acabado con otros animales para comer, sino también con seres humanos por simple diversión. Un caso muy famoso es el de Tilikum, una orca macho de casi 7 metros de largo y 5,4 toneladas de peso, que fue capturada en las frías aguas de Islandia, siendo separada de su familia para, tiempo después, convertirse en la responsable de 3 muertes humanas a lo largo de sus 33 años de vida. La primera víctima fue Kelty Byrne, una estudiante de biología marina de apenas 20 años que, desafortunadamente, resbaló y cayó al tanque donde vivían Tilikum y 2 hembras. Las orcas la arrastraron salvajemente hacia el fondo, sumergiéndola e impidiéndole salir del agua, provocando su muerte por ahogamiento. Tiempo después, el Parque Sealand cerró y vendió a Tilikum a SeaWorld Orlando, donde permaneció la mayor parte de su vida. Su segundo incidente fatal fue el de Daniel Dukes, un visitante de 27 años que se ocultó en el parque tras el cierre, se desnudó y se sumergió en la piscina donde estaba Tilikum. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo sin vida sobre el lomo de la orca. Lo que estremeció a las autoridades fue el hecho de que él mismo se metió por su cuenta, lo que daba la impresión de ser un suicidio. Por último, 11 años después, llegó el ataque que más marcaría la historia de esta ballena, el de Dawn Brancheau. Una de sus entrenadoras estaba presentando un espectáculo de rutina frente a decenas de visitantes sin presagiar que, mientras le daba indicaciones tumbada junto al borde de una plataforma, Tilikum la agarraría del brazo para arrastrarla hacia el agua profunda, embistiéndola y manteniéndola bajo el agua. A pesar de los intentos de rescate por parte de sus compañeros de trabajo, quienes intentaban distraer a la orca con comida y redes, Dawn no pudo salir y terminó muriendo ahogada. Como consecuencia, SeaWorld suspendió la interacción de los entrenadores en el agua con orcas y, en el año 2016, finalmente anunció el cierre de su programa de reproducción de orcas en cautiverio. Ya en el año 2017, la salud de Tilikum se deterioró a causa de una infección bacteriana pulmonar, muriendo a los 33 años. Este caso marcó un antes y un después en la percepción y en las leyes sobre los shows con cetáceos. A principios del siglo XX, más precisamente en diciembre de 1915, la remota isla de Hokkaido, Japón, fue escenario de un violento incidente que marcaría para siempre la historia del país. Un enorme oso pardo de Ussuri, de más de 340 kilos y 2,7 metros de altura, desató una sangrienta cadena de ataques contra la población local. El animal apareció por primera vez en la aldea campesina de Sankebetsu para robar algo de maíz. Al descubrirlo, los pobladores le dispararon de manera deliberada, dejándolo herido. Sin embargo, lejos de acobardarse o huir de la zona, el oso regresó con una letal sed de venganza. El 9 de diciembre de 1915, el oso irrumpió en la casa de la familia Ota mientras el padre de familia trabajaba en los campos. El ataque dejó como saldo un bebé y una mujer brutalmente asesinados. Cuando los vecinos llegaron al lugar tras escuchar los desgarradores gritos, solo encontraron rastros de sangre que se adentraban en el bosque y, más tarde, el cuerpo de la mujer enterrado bajo la nieve, guardado por el animal como si fuera una reserva de alimento. Al día siguiente de la tragedia, los hombres del pueblo decidieron armar una guardia para proteger la vivienda de la familia Ota. Al percatarse de esto, el oso actuó con singular astucia y prefirió irrumpir en otra casa cercana, la de la familia Miyake. El enorme depredador rompió una ventana y tiró la lámpara de aceite, dejando a todos a oscuras antes de desatar un ataque frenético en la penumbra. En cuestión de minutos, mató a 5 personas e hirió a otras 3, en su mayoría mujeres y niños que se refugiaban allí. Ante la magnitud de la masacre, el gobierno movilizó a más de 600 hombres, entre soldados, guardias y cazadores, con el firme objetivo de rastrear y dar de baja al animal. Finalmente, el 14 de diciembre de 1915, Yamamoto Heikichi, un experimentado cazador de la región, logró dar con el paradero del oso y le asestó 2 disparos certeros, uno en el corazón y otro en la cabeza, acabando al instante con su vida. En África viven muchas especies de animales tan asombrosas como peligrosas. Un claro ejemplo son los cocodrilos que habitan sus aguas, siempre al acecho de algún animal distraído. Sin embargo, estos reptiles son conocidos por ser cazadores expertos de humanos, y el caso más célebre de todos es el de Gustav,
un cocodrilo verdaderamente colosal que mide más de 6 metros de largo y pesa más de 1 tonelada, casi el doble que un cocodrilo del Nilo promedio. Se estima que tiene entre 60 y 80 años de edad, décadas en las que no ha cesado de cazar a las personas que transitan por las orillas, afectando trágicamente a muchos niños. Según los cálculos de los expertos, este ejemplar ha acabado con la vida de más de 300 personas. Lo realmente inquietante es que los biólogos encargados de vigilar y analizar el patrón de este animal lo describen como un depredador sumamente violento e impredecible. Gustav no tiene un sector específico para cazar y, a gran parte de sus víctimas, las mata, pero no se las come, lo que sugiere un marcado comportamiento de territorialidad y dominio extremo más allá de la simple necesidad de alimentarse. Su último avistamiento confirmado fue en el año 2015 y, actualmente, se desconoce si sigue con vida, lo que continúa generando un profundo pánico e incertidumbre entre la población local. En el año 1916, el circo Sparks World Famous Shows estaba en pleno auge gracias a sus increíbles e innovadores espectáculos con animales salvajes. Mary, una elefanta asiática hembra de 5 toneladas, era la atracción principal debido a su impresionante habilidad para tocar instrumentos y realizar trucos complejos. El 12 de septiembre, en medio de una gira por la ciudad de Kingsport, Tennessee, un obrero novato recién contratado, llamado Walter Red Eldridge, se encontraba guiando a la elefanta. Mientras la conducía hacia un estanque, Mary se distrajo intentando alcanzar un pedazo de sandía del suelo. Enojado, Eldridge golpeó a Mary en la cabeza con un gancho de hierro, bullhook, lo que desató una reacción violenta e instintiva en la elefanta, quien sujetó al hombre con la trompa y le aplastó la cabeza con la pata, matándolo al instante. Rápidamente, la multitud aterrorizada comenzó a gritar que mataran al animal. Incluso un herrero local intentó dispararle con su pistola, pero las balas apenas lograron hacerle daño debido al grosor de su piel. Tras el incidente, las ciudades vecinas comenzaron a negarle la entrada al circo, a menos que la elefanta fuera ejecutada. Viéndose al borde de la quiebra y ante la presión popular, el dueño del circo, Charlie Sparks, tomó la drástica decisión de realizar la ejecución pública del animal. El 13 de septiembre de 1916, el circo trasladó a Mary a una estación de trenes cercana que contaba con una grúa industrial de 10 toneladas, capaz de levantar su enorme peso. Más de 2.500 personas se reunieron bajo la lluvia para presenciar el terrible acto. En el primer intento, le colocaron una cadena en el cuello, pero esta se rompió por el peso y Mary cayó al suelo, fracturándose la cadera. Lejos de reevaluar la situación, le colocaron una cadena aún más gruesa y fuerte para realizar un segundo intento. Una vez levantada, la elefanta permaneció colgada agonizando durante varios minutos hasta morir. Al día de hoy, este caso es considerado por muchos como uno de los actos más sombríos en la historia del entretenimiento y del maltrato animal. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Recuerda, mi nombre es Dr. Iceberg y nos vemos en el próximo video.